Imaginen, amigos, un mundo donde las pirámides ya estaban de pie cuando Roma y Grecia aún no nacían. El Esfinge, con su mirada eterna, despedía miles de atardeceres. Y Egipto parecía indestructible, casi divino. Pero aquí está lo que me parte el corazón. Esta gran civilización, este monumento a la eternidad, desapareció. Se desvaneció como arena en el desierto, olvidando su idioma, sus dioses, a sí misma. ¿Cómo pudo pasar esto? Cómo una nación que durante 3000 años fue el centro del mundo se deshizo en polvo. Este viaje, lleno de emociones, misterios y preguntas, comienza ahora. Pónganse cómodos, porque esta historia los hará pensar. En la era del Nuevo Reino, Egipto era una superpotencia. Su influencia se extendía mucho más allá del Nilo. Al sur, en Nubia, los gobernadores egipcios controlaban minas de oro. Al norte y este, en Canaán y Siria, principados vasallos pagaban tributo. Era un mundo de un sistema complejo e interconectado, la primera civilización global de la historia. El Egipto de Ramsés II el Grande no solo era un actor, sino uno de los dos pilares que sostenían ese mundo. El otro pilar eran los hititas, maestros del hierro, los únicos que podían hablar con Egipto de igual a igual. Su batalla en Kadesh no terminó en victoria, sino en el primer tratado de paz de la humanidad, grabado en muros de templos y tablillas de arcilla. Imaginen esas palabras talladas hace milenios y piensen, qué frágil era ese equilibrio. A finales del siglo XIII y principios del siglo XII antes de nuestra era, comenzaron los problemas. Los hititas pedían grano, sus tierras se secaban por la sequía. Las rutas comerciales, las arterias de la civilización, comenzaron a romperse. Las ciudades se empobrecían. Los levantamientos estallaban como chispas en hierba seca. Y entonces aparecieron los pueblos del mar. ¿Quiénes eran? Un misterio. ¿Refugiados de las islas del Egeo? ¿Antepasados de los filisteos? Los relieves del templo de Ramsés III muestran no solo guerreros, sino familias, carretas, niños. No era un ejército de conquistadores, sino una migración desesperada, impulsada por el hambre y las catástrofes. Iban hacia Egipto, la tierra de la abundancia. Imaginen esa ola de gente. ¿Cómo sería dejar todo por la esperanza de una nueva vida? Ramsés III los enfrentó con decisión de hierro. En tierra, sus carros aplastaron al enemigo. En la desembocadura del Nilo, su flota los atrapó en una emboscada donde los arqueros desataron un combate feroz. Victoria. Egipto resistió. Pero esta victoria fue un veneno en una copa de oro. La economía estaba agotada, las arcas vacías, las rutas comerciales muertas. Egipto quedó solo como una isla en un océano de caos. El ejército estaba exhausto, y en Canaán tuvieron que asentar a los prisioneros enemigos, esos mismos filisteos que después serían un dolor de cabeza constante. Pero lo peor fue el golpe psicológico. Egipto vio cómo caían civilizaciones iguales a él. Los hititas, micenas, ugarit. El mundo que parecía eterno colapsó en una sola generación. ¿Cómo se siente darse cuenta de que tu mundo no es indestructible? Para entender por qué Egipto no se recuperó, hay que retroceder 150 años a otra herida, una interna. Akenatón, el faraón hereje, decidió cambiarlo todo. Rechazó a Amón,
el dios emperador, y proclamó a Atón, el disco solar, como el único dios. Construyó una nueva capital, Ajetatón, y borró el nombre de Amón de los templos. Fue un desafío no solo a los sacerdotes, sino a todo el sistema, a toda la cosmovisión. Su audacia es admirable, pero duele. Desgarró el alma de Egipto. Su reforma fracasó. Los sacerdotes recuperaron el poder, pero la grieta quedó. El faraón ya no era un dios sin defectos. La raíz de la debilidad de Egipto estaba más profunda, en su mismo nacimiento. El Nilo, el río que le dio vida. Sus inundaciones eran un regalo de los dioses, la base de su prosperidad. Pero ese regalo también era una maldición. Egipto dependía del Nilo como el corazón de la sangre. Una inundación demasiado baja significaba hambre, una demasiado alta, destrucción. En la era de los Ptolomeos y los romanos, la naturaleza dio un golpe. Erupciones volcánicas en tierras lejanas alteraron los monzones. El Nilo se volvió caprichoso. Sequías, malas cosechas, hambre. Imaginen a un campesino mirando sus campos secos, sabiendo que no podrá pagar los impuestos a Roma. Ese desespero cala hondo. Divisiones internas, golpes externos, desastres naturales, todo eso carcomía a Egipto. Luego llegó una nueva fe, el cristianismo. Prometía salvación para todos, no solo para los faraones. El idioma copto, los nuevos templos, el cierre de los antiguos santuarios. La última inscripción jeroglífica data del año 394 de nuestra era. Después, silencio. Egipto se olvidó de sí mismo. La conquista árabe en el siglo VII fue el acorde final. El idioma, los dioses, la memoria, todo se fue. Entonces, ¿qué destruyó a Egipto? No fue una sola catástrofe, sino una cascada de males. Primero, la dependencia del Nilo, un cimiento frágil que podía derrumbarse con cualquier falla. Segundo, la división de Akenatón, que socavó la fe en la divinidad del faraón. Tercero, los choques externos, los pueblos del mar, los conquistadores, el colapso del comercio. Cuarto, la decadencia económica y social, cuando los impuestos y el hambre quebraban a la gente. Y quinto, la pérdida del alma, cuando el cristianismo y el islam reemplazaron la antigua fe y los jeroglíficos se volvieron ilegibles. Cada factor potenciaba al otro, como olas golpeando un acantilado hasta que se derrumba. Las pirámides, el esfinge, están ahí, pero son una advertencia. Nada es eterno, ni siquiera la mayor civilización. Egipto nos enseña que la fuerza de una civilización está en su equilibrio. Equilibrio entre la naturaleza y el hombre, entre la fe y el poder, entre la unidad interna y los retos externos. Asombra cómo Egipto, a pesar de su grandeza, era tan vulnerable. Esto invita a reflexionar. ¿Qué hace vulnerable a nuestra civilización? ¿El clima? ¿La división? ¿La codicia? Vivimos en un mundo interconectado. Como en la Edad de Bronce,
pero nuestros desafíos son más globales. Egipto nos dejó una lección. No se puede depender de una sola fuente de fuerza, ya sea un río, una ideología o recursos. Hay que buscar el equilibrio, o la historia se repetirá.